¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Desafíos. Soy Ricardo García Santander. Hoy obviamente el tema central está vinculado a este primer año de gestión del presidente de la República, Jimmy Morales, y a todo su equipo, el que lo ha acompañado a lo largo de estos 12 meses. Hoy tocaremos tres temas centrales, el que está vinculado a la realidad económica, el tema financiero, cómo se manejó desde el punto de vista fiscal y por supuesto otro tema medular, la lucha contra la corrupción. A lo largo de este mes vamos a analizar distintas aristas de la gestión del presidente y las recomendaciones que hacen distintos organismos de nuestro país. El siguiente reportaje introductorio para conocer algunos elementos destacados de esta gestión de 12 meses y luego sí, los entrevistados. 14 de enero del 2016. Jimmy Morales llegó a la presidencia tras haber ganado las elecciones con un 67.43% de los votos, una aceptación que le dio un buen empuje a su gestión. Sin embargo, tras un año de gobierno, la sonrisa se le ha borrado del rostro al presidente. Su gestión ha tenido varios tropiezos. Uno de los primeros fue la denuncia contra su asesor en temas financieros, José Ramón Lam, acusado por haber plagiado ensayos de autores peruanos, españoles y ecuatorianos. El lema "ni corrupto ni ladrón" fue cuestionado tras uno de los nuevos casos descubiertos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que vincularon en septiembre a su hermano e hijo a corrupción relacionada con el restaurante Fulanos y Menganos. Además de haber recibido duras críticas por sus constantes viajes al extranjero en momentos en que se desencadenan temas de interés. Pese a esto, el mandatario se calificó con un 8 de 10 tras destacar para este informe de gobierno avances en seguridad, finanzas y otras áreas. En el tema financiero, destacó lograr reducir la deuda pública. En el tema de educación, haber incrementado la cantidad de clases y la entrega de refacción escolar. En salud, llegar al 87% de abastecimiento en medicamentos y material quirúrgico. Sin embargo, los trabajos de la SAT, el Ministerio Público y CICIG son los que más han convencido a la opinión pública. Pero son los expertos, junto a Ricardo García Santander, quienes hoy abordan el tema del primer año de gobierno de Jimmy Morales. Y se cumple un año de la administración del presidente Jimmy Morales. No solamente hay que evaluar lo que él ha realizado, sino todo el equipo que lo ha acompañado desde hace un año. Vamos hoy en nuestro programa a tocar temas tan importantes como el económico, por ejemplo, y con eso vamos a iniciar el análisis esta noche con quien nos acompaña, Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100. Hugo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ha sido un año interesante, habían muchas expectativas en muchos sentidos, más allá de las promesas de campaña, evaluaciones generales, más allá de los aspectos económicos de la gestión de todo el equipo del presidente Morales. Bueno, me parece que llegó en una situación complicada, sin un partido fuerte en el Congreso, que eso también es una limitante grandísima, porque gobernar desde el Ejecutivo con un Congreso cuestionado y que no apoya es difícil. Y también creo que de alguna manera llega de una manera inesperada, sin tener bien delineado qué sería un plan de acción, cuáles serían sus prioridades y con problemas gravísimos encima que se iban a resolver o había que tomarlos en cuenta de cualquier manera. Entonces, en ese sentido, creo que eran aguas tempestuosas, sin una buena planificación y de alguna manera sin la experiencia para poder navegar por esas aguas. Un ganador que fue resultado de la coyuntura política que se vivía en ese entonces hace más de un año. Hugo, tuviste la oportunidad de participar en algunos foros, de escuchar las respuestas que daba el entonces candidato por este partido, Jimmy Morales, y siempre se hablaba de una agenda económica que no tenía muchas propuestas, que no tenía un rumbo definido. ¿Esto se ve hoy en la gestión? Bueno, en términos generales, lo que nosotros más lamentamos de este primer año de gobierno es que no se hayan priorizado, no sé, 2 o 3 campos principales en la agenda de gobierno y que se haya delineado específicamente cuáles son los planes de acciones, cuáles son los resultados. Sabemos, porque lo vivimos, que hubo un intento de una reforma tributaria que fue fallida. Vimos también y estamos viviendo lo que está sucediendo en términos de reorganización de la SAT, que era algo necesario, pero más allá de eso, para uno de contar un poco el problema de TCQ, que está las instalaciones, existe la infraestructura, pero no se utiliza.
Pero si uno pregunta, bueno, ¿y cuál es la agenda de desarrollo? ¿Cuáles son las prioridades de esta agenda de desarrollo? Lo que uno se encuentra es un plan pero muy amplio por parte del Ministerio de Economía que incluye todos los ámbitos, pero que a nuestro juicio no está adecuadamente priorizado y sobre todo entender que dado los problemas que tiene Guatemala, tú no puedes tener 10 o 15 campos de acción, tienes que escoger 2 o 3 y sobre esos, como dicen ahí en tu tierra, poner toda la carne al asador. Y ahí es donde no se ve claro, no hay señales definidas de hacia dónde va y sí vemos que hay problemas que se agravan en el país en términos de empleo, en términos de competitividad, infraestructura. ¿Con qué indicadores cerramos? Independientemente de la gestión, si hacemos un comparativo con años anteriores en materia de exportaciones, en materia de crecimiento económico, en materia de empleo, es decir, ¿los indicadores serán negativos, seguirán la misma tendencia que en los últimos años? Es bien sencillo, Ricardo. Guatemala, el poco dinamismo económico que tiene el país se lo debe a 2 factores. Uno son las remesas, que siguen creciendo a unas tasas que no habíamos visto antes, unas tasas que son tasas altas, sostenidas y ya de largo plazo. Y por el otro lado, todavía bajos precios del petróleo que nos hacen todavía bajos precios de gasolina y de energía. Entonces, de esa manera lo que pasa con el guatemalteco es que se está ahorrando una parte de la factura petrolera en su bolsa y por el otro lado está teniendo una ganancia caída del cielo que son remesas. Todo eso le da una estabilidad básica a la macroeconomía, inflación estable en torno al 4,5%, déficit fiscal controlado, tipo de cambio hacia la baja, que si bien favorece al consumidor, está perjudicando grandemente a los exportadores. Hablando de las remesas, uno de los principales o el principal ingreso dentro de la economía nacional y también para el resto de Centroamérica, para México, pero hablemos del caso puntual de Guatemala. ¿Modificará notablemente la gestión de Donald Trump esta realidad económica? No creo que en el primer año, pero a la larga será algún tema que puede ser un detonante. Esa es una pregunta fundamental y yo creo que Trump es un túmulo más en el camino. A muy largo plazo, Latinoamérica y Guatemala tienen un problema de generación de empleo formal y no vamos a poder cambiar los grandes patrones de migración que van a continuar en los próximos 30 años. Trump lo que sí puede venir a hacer es a causar una distorsión importante en los flujos de remesas o en la cantidad de personas que puedan migrar o incluso de las que puedan regresar, pero ya Obama con la voz bajita y aparentando ser muy bueno, también regresó a cualquier cantidad de guatemaltecos. Y el problema realmente, siento yo, es la gran dependencia que nosotros tenemos de una sola variable, que son las remesas. Yo creo que en este primer año va a ser difícil para el gobierno de los Estados Unidos poder tomar medidas radicales porque el presidente Trump necesita también la aprobación de otras ramas del gobierno norteamericano sobre las cuales no tiene pleno control. Pero definitivamente yo creo que la reflexión es qué vamos a hacer nosotros como país de cara al futuro 20 o 30 años para no depender de esto de manera permanente, porque realmente es qué bueno que existe, pero no tenemos ningún hilo para poder controlar esto a mediano plazo. Tú hablabas de las prioridades que debería haber tomado en cuenta el gabinete económico, empieza la segunda gestión. ¿Cuáles son esos ejes o los principales elementos que debe considerar sí o sí en este 2017 la administración de Jimmy Morales en materia económica? Mira, yo creo que uno importantísimo es rescatar la infraestructura productiva del país. Y cuando digo eso, ni siquiera estoy hablando yo de hacer grandes nuevas obras de infraestructura, sino darle el mantenimiento adecuado a la infraestructura que ya existe, rescatar aquellos proyectos que se han quedado a medias, sabemos nosotros por estos problemas de los contratistas internacionales, por supuesto resolver el problema TSQ para que se pueda utilizar esa infraestructura. Y por el otro lado, creo que también hacer un diagnóstico más profundo de lo que está viviendo el sector exportador en términos de competitividad, no solo por los efectos del tipo de cambio, sino también en términos generales por toda la incertidumbre que vive el país, por la falta de claridad. Y yo añadiría una más que pues es nueva, que es todo este caso que hubo con las hidroeléctricas en el río Caabón, que realmente manda una señal terrible a los inversionistas internacionales, que ya teniendo tú todos los permisos de operación y estando en producción plena, se te quiten los permisos y ahora estés en el aire. Eso lamentablemente creo que le va a costar a Guatemala en términos de su imagen para atraer inversión. Por último, Hugo, ¿veremos cambios en el gabinete económico o no? Porque generalmente el primer año sirve para evaluación y es el presidente o los ministros que ponen a disposición
disposición del presidente, bueno, su puesto para saber si hizo o no la gestión o no? Pues mira, han trascendido de que hay algunos intereses en el gobierno de hacer relevos en la SAT. Me parece que es totalmente inapropiado en este momento. Hay que terminar ese proceso. Las autoridades actuales están haciendo un trabajo difícil. Hace falta trabajo por hacer. Yo creo que hay que mantenerlos. Y con los demás cargos, mucho el problema que yo miro es que si estas personas son removidas, ¿quién va a querer aceptar ese tipo de puestos en las situaciones actuales? Entonces yo creo que hizo bien en ratificar a quienes estaban, y quienes están, creo que lo que tienen que hacer es, a nuestro juicio, priorizar su trabajo y enfocarse en unos cuantos objetivos. Si se quiere seguir abarcando mucho, creo que no se tiene ni la fuerza política, lamentablemente no se tiene la credibilidad y tampoco se tienen los recursos para poder obtener 20 victorias al hilo. Aquí hay que ganar una victoria a la vez y de manera creciente, y sobre todo atacar lo más importante, y yo creo que eso es rescatar la capacidad productiva del país en materia económica. Muchísimas gracias por tu análisis. Hugo Maúl, especialista en temas económicos, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Hacemos una pausa, seguimos hablando de la evaluación de este primer año del presidente Morales, de su equipo de gobierno. Volvemos en instantes. Qué bueno que siga con nosotros, estamos compartiendo este análisis en este día. Se cumple un año de la gestión del presidente de la República, Jimmy Morales, de su equipo de gobierno. Recién con Hugo Maúl hablamos del análisis económico, hacia él pues una lectura de lo ocurrido en estos 12 meses, de las prioridades que no se tomaron en cuenta y también de lo que puede llegar a ocurrir en este año en relación a algunos puntos que son claves para la administración del actual gobierno. En tema fiscal, un tema importante después de todo lo ocurrido con la Superintendencia de Administración Tributaria, uno de los pocos aciertos que los analistas consideran que se puede haber tenido a lo largo de este año 2016 con la nueva administración, es un punto más que importante, el de la recaudación para el país, pero todo lo que se desprende de ello. Quiero presentarles a Alejandra Contreras, ella es analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Alejandra, ¿cómo le va? Muchísimo gracias gusto, por Ricardo. acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un año para evaluar, 12 meses en Sí. esta materia y en general, ¿cómo lo ha visto ICEFI? Bueno, pues desde el ámbito fiscal, como usted bien decía, sí coincidimos en que el manejo que se hizo de la cartera de finanzas públicas pues fue bastante apropiado para frenar un poco la crisis que venía del 2015. Por lo menos vemos una administración que trató de dar cierta certidumbre. Y se logró por lo menos el nombramiento de un nuevo superintendente que ha dado luces de un trabajo de más consistencia. No obstante, subsisten riesgos y principalmente para la Superintendencia de Administración Tributaria, su mayor trabajo se ha centrado en casos que se han visto en el ámbito judicial, pero subsiste para el 2017 la preocupación que esto no puede seguir continuando de esta manera. Claro, claro. Se necesita una planeación operativa que dé respuestas a cosas como combate al contrabando, a la elusión, a la defraudación, y todavía no vemos una planificación operativa que nos dé directrices claras de cómo va a actuar la SAT durante el 2017, y esto es importante para sostener la recaudación tributaria. Sí. En materia de gasto público, pues bueno, ahí vemos muy complicada la situación, son pocas luces las que hay, particularmente en el sector salud. Podría ser una buena intervención, lo he enunciado por la ministra, de hacer el modelo incluyente de salud para fortalecer la atención primaria. No obstante, falta ver la planificación operativa, claro, y cómo van a hacer para implementar este modelo, sobre todo en las áreas de más exclusión, que son urgentes atender. Se necesita recuperar los bolsones de vacunación que fueron perdidos y dar solución a la crisis hospitalaria. Ha habido cierta contención de la crisis, pero el reto subsiste. Y esto está muy vinculado con la situación de pobreza que está afectando al país y que se está recrudeciendo. Cuando usted habla de planificación operativa, antes que me siga mencionando algunos otros de los elementos en dos temas tan importantes como este, el gasto, la recaudación,
¿Esto no se ha dado por una falta de, no sé si de experiencia o por ocuparnos más por tratar de destrabar y de limpiar el tema de corrupción que está tan arraigada en el sistema? ¿Por qué cree que no ha existido un plan concreto con objetivos concretos en 4 años a este punto central que usted menciona? Bueno, yo creo que es un poco producto de la crisis política que vivimos en 2015. Sí. El partido que ganó llegó con casi nada de planificación establecida. Su plan eran 4 páginas, lamentablemente. Entonces se hace urgente establecer por lo menos líneas mínimas de acción que garanticen y que den luces claras a la población de cuál va a ser la apuesta para mejorar el tema de desarrollo y levantar la actividad económica en el país. Le menciono, está la agenda de gobierno y hay 4 ejes en la misma, pero en materia social, por ejemplo, no tenemos todavía claro cómo va a ser la coordinación de instituciones para el combate claro de la desnutrición crónica. Hay mucho debate sobre la estrategia, pero no se ven acciones claras en campo y siguen cobrando la vida de muchos niños y niñas. Bueno, indudablemente los retos son grandes. ¿Usted diría que en el 2017, dentro de estas líneas, como usted dice, de planificación operativa, que deben tener algunos elementos centrales, no una gran agenda, pero sí temas prioritarios, temas que son ejes centrales de la realidad del país, cuáles deberían ser, a su criterio, en esta realidad inmediata, de acuerdo a la coyuntura que hoy está viviendo el país? Bueno, en materia fiscal, definitivamente el fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria. Se habla de cambiar autoridades, hemos visto los resultados que han dado este nuevo grupo, este nuevo directorio en este último plazo. ¿Usted considera que eso sería oportuno? ¿Deberían seguir ellos? No, sería más oportuno que sigan las autoridades que están y que logren demostrar su planificación, que vayan más allá de los casos que están llevando y que tienen más bien un tema jurídico, y que se demuestre al contribuyente con acciones claras cómo se va a mejorar la recaudación. Por ejemplo, mejorar este clima para mejorar la recaudación implica no conceder privilegios fiscales injustificados, ni poner medidas que después, como la propuesta de reforma tributaria que hubo, que después sean retiradas, porque generan incertidumbre y los contribuyentes pierden la confianza para mejorar su aporte con tributos. Bueno, indudablemente hay muchos temas en los que hay que trabajar. En materia del Ministerio de Finanzas, ¿cree que habría necesidad de hacer algún cambio? No. ¿Lo considera oportuno? No, yo creo que en el CEFI no lo considera. No es de personas, es más de planes y de ejercicios, ¿no? Exactamente. Y hay que aprovechar que ya tienen un año de experiencia. Las instituciones sufren mucho con cambios abruptos de autoridades, se paran procesos, se detienen acciones que ya vienen. Yo no lo creo conveniente. Muchísimas gracias, Alejandra Contreras, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, muy amable por estar con nosotros hoy. En un ratito hablamos de la lucha contra la corrupción, otro tema importante que ha pasado a lo largo de estos 12 meses. Viene también un especialista a comentarnos de su óptica. ¿Qué piensa de este primer año de gestión de Jimmy Morales? Volvemos. Último bloque del programa Desafíos, y no podemos dejar de hablar de la lucha contra la corrupción. Quizás esto fue uno de los temas centrales. Recordemos la coyuntura política que se daba en las pasadas elecciones, y este fue el punto central de la campaña del actual presidente, ni corrupto ni ladrón, por los casos ventilados hace 12 meses y un poco más de tiempo en relación a la gestión del expresidente Otto Pérez Molina. Y este es un tema importante. ¿Qué pasó este año con la lucha contra la corrupción y todos los casos que se siguen? Bueno, hasta las últimas horas revelando sobre este tema. Está con nosotros Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, y que siempre está muy activo en la investigación y en el análisis de estos temas. Manfredo, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un año interesante en materia de lucha contra la corrupción, de buscar la transparencia tan deseada por la población guatemalteca y tan esperada cuando votó al actual presidente. Mira, yo creo que sí, que la ruta que traemos en el tema de lucha contra la corrupción, sobre todo por el trabajo que hace CICIG y el Ministerio Público, debe seguir, se debe profundizar. De hecho, estamos viendo nuevos casos de alto impacto, que yo creo que esa lucha contra la corrupción, sobre todo de llegar a los más altos niveles, donde están
precisamente la toma de decisiones de todos estos esquemas de corrupción, es muy importante. Donde tenemos déficit muy grandes es en cómo reconstruir el sistema para efectivamente evitar que vuelva a caer en manos de nuevas redes de corrupción. Y ahí es donde tenemos problemas porque diríamos que las instituciones están, en lugar de estar proactivamente buscando el diseño de un nuevo sistema, están paralizadas, están atemorizadas. Y eso es lo que yo creo que nos tiene desfasados, porque la lucha contra la corrupción es muy importante, sobre todo capturar a los peces gordos de la corrupción, pero no podemos quedarnos satisfechos con que la lucha contra la corrupción es solo capturar corruptos y mandarlos a la cárcel. Sí, y que queden ligados a procesos y que procesos no avancen cuando podemos ver o no condenados a algunos personajes. Exactamente, ¿no? También la corrupción se va a evitar en el futuro si tenemos mejores sistemas de control, de supervisión, ¿ya?, de administración de los recursos. Eso es lo que nos falta reconstruir. Esto que ha pasado recientemente, bueno, hace días, pasaba el jueves, el miércoles, con la revelación que se hacía en relación a la selección de magistrados, se vuelve a replantear la reforma constitucional, la carrera judicial, a raíz de estos jueces sospechados. ¿Cómo viene a recrudecer el panorama de la lucha contra la corrupción cuando la justicia justamente es la última instancia que tiene la toma de decisión con su accionar en relación a todas estas denuncias? Bueno, mira, este caso creo que nos revela que prácticamente todo el estado de Guatemala estaba capturado por este tipo de redes, ¿verdad?, de corruptas. Ya lo hemos visto pues en el Poder Ejecutivo cuando cayó el gobierno de turno en Otto Pérez Molina, lo hemos visto en el Congreso, ¿verdad?, con toda esa infraestructura de plazas fantasmas, de contrataciones irregulares, y ahora lo estamos viendo en el Poder Judicial y lo vemos en las municipalidades a diarios. Es decir, es todo el Estado el que hay que reconstruir. Ahorita lo que estamos es simplemente desnudando el sistema, viendo lo mal, lo podrido que está, pero otra vez, al igual que en el tema de corrupción, nos hace falta liderazgo político para reconstruir el sistema. ¿Es un líder Jimmy Morales en esta materia o no? No, yo creo que él definitivamente no lo es, desafortunadamente, porque sí tuvo el respaldo suficiente para tomar esa iniciativa y tomar el liderazgo de llevarnos a la reconstrucción institucional del país. Y desafortunadamente yo creo que su falta de experiencia política y de conocimiento pues lo paralizó, esa es la realidad, y hoy simplemente está administrando la crisis que todavía continúa. ¿Cuáles son las recomendaciones para el 2017 en esta materia? Lucha contra la corrupción, transparencia, con los casos que de una u otra manera han tocado al Poder Ejecutivo en estos 12 meses. Bueno, mira, yo creo que el gobierno tiene que ser pragmático en este caso. El gobierno ha perdido mucha capacidad de convocatoria, de expectativa de que el gobierno pueda liderar un cambio. Entonces lo que el gobierno tiene que hacer es apoyar lo que está funcionando. ¿Y qué está funcionando? Está funcionando la CICIG, está funcionando el Ministerio Público, están funcionando algunos ministerios, bastante bien diría yo en algunos temas, por ejemplo finanzas públicas, gobernación, son algunos ejemplos. Y yo diría que tiene que apoyar lo poco que está funcionando y tratar, no sé, de hacer recambios en su gabinete, de hacer recambios en sus asesorías, para ver si todavía puede dar algunos frutos que hoy no se ve. Manfredo, en relación justamente a la CICIG, al trabajo del Ministerio Público, pero sobre todo al respaldo ciudadano del actual presidente, ¿sigue contando con esa anuencia o se ha desgastado totalmente su imagen? Mira, yo creo que vamos a ver en las próximas semanas algunas evaluaciones de opinión sobre el nivel de apoyo que tiene el gobierno, pero es evidente que le ha perdido significativo apoyo. Recordemos que él ganó con el 70% de los votos, su opinión favorable era casi el 80%. Así es. Yo, sin temor a equivocarme, creo que ya no está ni a la mitad de eso, a un año, lo cual es grave porque significa prácticamente haber perdido ese capital político que es realmente lo más importante que puede tener un líder político para trabajar. Y yo sí veo que si él no hace un alto en el camino, no hace una evaluación autocrítica suficiente, este proceso, esta tendencia de desgaste del gobierno va a continuar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, muy amable.
por tu análisis, por tu opinión. Nosotros nos despedimos, tenemos nuevo horario en estos meses porque, bueno, hay nuevos programas y estamos compartiendo esta nueva programación 2017 con todos ustedes. Gracias por la sintonía de siempre y los veo la próxima semana en Desafíos. Guatevisión, lo mejor que ves.